12 del día, 4 minutos, y le damos la bienvenida nuevamente a todo el país que se conecta con nosotros a esta hora. Y vamos a hablar precisamente de un debate que teníamos el viernes, doctor Pombo. Y recordémosle a los oyentes la pregunta que tenemos para ellos, para hablar de Hugo Mario. Usted nos decía que había un fenómeno en el Pacífico colombiano, lo que está pasando en Jamundí, por la llegada de narcotraficantes que fueron extraditados a los Estados Unidos y que hoy regresan al Pacífico a delinquir nuevamente, incluso en asocio con narcotraficantes del cartel de Sinaloa en México. Sí, señora, lo que pasa es que en los 80 y en los 90, Camila, fueron muchos los narcotraficantes capturados y extraditados a los Estados Unidos. Otros incluso no fueron capturados, sino que negociaron su sometimiento a la justicia. Los grandes capos aún están pagando, varios de ellos pagando condenas en cárceles norteamericanas como Carlos Leder, Miguel Gilberto Rodríguez Orejuela, pero algunos capos de menor importancia para los carteles colombianos negociaron con la justicia de los Estados Unidos y salieron libres, digamos que en un tiempo relativamente corto. ¿Negociaron qué? Entrega de bienes, de dinero, de rutas, delataron a otros delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes y finalmente recobraron su libertad. Han regresado desde hace ya 3, 4 años, están regresando al país, muchos regresando a sus regiones, y lo que pasa ahora es que se encuentran en una confrontación con quienes se quedaron con los bienes, con todo el capital que hicieron a través de esa actividad ilícita. Vienen los reclamos, por supuesto, las disputas, las vendetas, y por eso la cantidad de crímenes que se presentan en capitales como la ciudad de Cali. Pero ese fenómeno está ahora asociado al control del tráfico de droga en las zonas que antes controlaba las FARC. Ahí están llegando estos narcotraficantes que han regresado después de pagar una pena en los Estados Unidos, asociados con integrantes de carteles mexicanos como el cartel de Juárez y el cartel de Sinaloa, que es exactamente lo que está pasando en Jamundí, que es un municipio muy cercano aquí a la ciudad de Cali, Camila. Y por eso es que el viernes estábamos discutiendo lo que suscita la pregunta del día hoy aquí en Mañanas Blue, y es: ¿está funcionando hoy, 2019, en Colombia, no pensando en los 80, pensando en hoy, la extradición para disuadir al criminal o al colombiano que quiera delinquir? La pregunta entonces fue así: ¿cree que la extradición hoy en día disuade a los criminales de cometer delitos? Esa fue. Miremos la eficacia hoy en día. 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se comunican con nosotros y hacen parte de ese debate. Y para hablar de eso, pues es que yo no soy experto. Esto es un poco más experto que yo, porque usted es abogado, usted es jurista. No, abogado, pero sí, no, pero lejos no de ser experto. Entonces, por eso trajimos a los expertos. Trajimos a los expertos para que hablen con nosotros. Doctor Ramiro Bejarano, abogado, exdirector del DAS, mil gracias por estar hoy aquí en Mañanas Blue para hablar de este tema desde su visión de jurista. Gracias, Camila, y muchas gracias a los compañeros de la mesa. Muchas gracias por la invitación. Estoy listo para lo que me digan. Pregunte. Y Ana Cristina, ya en la cabina de Blue Radio en Medellín, usted está con el doctor Jaime Arrula, ex magistrado de la Corte. Doctor Arrula, bienvenido usted también. Gracias por acompañarnos en Medellín. Ya sabe que esta es una mesa descentralizada, no una mesa toda centralizada en Bogotá. Muchas gracias, Camila. No, pues casualmente me cogieron en Medellín, yo me la paso en Bogotá. Muchas saludos a todos, a Ramiro Bejarano. Y bueno, aquí estamos listos. Y también, pues quisimos invitar a alguien que vivió directamente este tema del narcotráfico muy de cerca. Carlos Ramón Zapata, quien era conocido como alias El Médico. ¿Le podemos decir ex narcotraficante, Carlos Ramón? ¿O cómo le decimos? Sí, Camila, hace 19 años me retiré de la narcoactividad y me dedico ahora precisamente a ayudar a personas que están en el mismo sistema jurídico a solucionar sus problemas. ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted era parte del cartel del Norte del Valle o estuvo involucrado en el cartel del Norte del Valle y quizá la gente lo recuerda tal vez cuando vieron esa serie del Cartel de los Sapos en Caracol de televisión como el médico que lo interpretaba Andrés Parra, ¿no? Andrés Parra era el que hacía su personaje. Sí, efectivamente Andrés Parra fue la persona que interpretó el personaje mío. Yo era parte del cartel de Medellín, tenía nexos muy grandes con el cartel del Norte, pero pues la novela no tenía mucho que ver con la realidad, la verdad. La novela es demasiado alejada de la realidad. No, es que yo digo, como yo, muy seguramente muchos colombianos hacen el link de esa manera. Y usted, que cuando dice que se dedica a trabajar y ayudarle a otras personas que están en esa condición, ¿es que usted le ayuda a las personas a hacer contactos con Estados Unidos o a qué se dedica? Sí, mira, yo terminé mis sentencias, tuve una sentencia del 2000 al 2005, salí en el 2005 a la calle, estudié Criminal Justice, me gradué en Estados Unidos
tengo licencia como investigador y trabajo en ese tema de las extradiciones. He trabajado con varios bufetes de abogados internacionales y me dedico, llevo 15 años ya haciendo este asunto de los acercamientos y los arreglos con el gobierno americano y pues he manejado aproximadamente no sé cuánto, 100 y pico de Pero casos. entonces, si usted se dedica a ayudarle a los narcotraficantes actuales, a los que están de verdad como criminales en este momento en Colombia, a que tramiten su extradición en Estados Unidos, ¿es porque creen que es mejor negocio que quedarse aquí? Sí, efectivamente, la gente que está en la narcoactividad hoy entiende y asimila que es muchísimo mejor hacer un arreglo en los Estados Unidos que acá. Las penas son más asequibles, el manejo es mucho más llevadero, las cárceles son mucho mejores y a diferencia de Colombia, que cuando tú entras en una cárcel, entras pero no sabes cuánto sales porque en la mitad se aparecen 20, 30 procesos más. En Estados Unidos tú entras y vas a sentencia, te dan un día de salida y ese día sales. En punto, ese día terminas. Pero entonces, doctor Ramiro Bejarano, porque aquí seguimos insistiendo en Colombia con el tema de la extradición, de decir que sí es eficaz hoy en día para nuestro país, cuando estamos viendo lo que nos dice Carlos Ramón y dice, oiga, para el narcotraficante o el que se dedica, usted me enseñó una palabra, la narcoactividad, es mucho mejor negocio para Estados Unidos que quedarse aquí. No, yo sí creo que la extradición sigue siendo un mecanismo importante de represión del delito. A mí me parece que por cuenta de la extradición se han podido juzgar una cantidad de personas que aquí en Colombia jamás hubiéramos podido llevar delante de los tribunales, y eso ya es una cosa muy importante. Hay que decir naturalmente que el sistema de nuestra justicia, a pesar de que se equiparó al sistema penal acusatorio, todavía no tiene las mismas características, ni las mismas bondades, ni la misma eficacia del sistema americano. Pero yo sí sigo creyendo que la extradición es un elemento importante contra la delincuencia. En esto los colombianos hemos ido evolucionando. Inicialmente había un discurso nacionalista cuando la muerte de Rodrigo Lara. Yo recuerdo que el discurso en esa época era que era terrible que Colombia entregara a sus nacionales para que fueran juzgados en otro país y en una lengua diferente. Alguna vez yo, siendo director del DAS, le oí una explicación a Robert Gelbar, un americano, que él decía, sí, lo que pasa es que esas personas delinquen desde aquí, pero los efectos del delito están allá, luego nosotros podemos juzgarlo, y eso me parece razonable. Yo no tengo ninguna duda de que la extradición es un gran elemento contra la delincuencia. Ahora, y que sigue siendo muy eficaz, a pesar de que los delincuentes hoy en día han encontrado mecanismos. Pues ahora usted me sorprende a mí más de lo que yo debería sorprenderla cuando veo que aquí hay una persona que estuvo vinculada a lo que él llama ahorita la narcoactividad, que es una manera pues amable de llamar el narcotráfico, pero es narcotráfico. Lo que a mí me parece es que hoy en día los delincuentes que son llevados allá, no es que le hayan perdido el miedo a la extradición, ellos le siguen teniendo miedo a la extradición, porque ellos sí preferirían en cualquier circunstancia pues nunca estar en la cárcel. Y ya cuando están en la circunstancia de que se van a ir para la cárcel y que lo van a estar allá o acá, pues de pronto les resulta más atractivo irse para allá porque aprendieron a negociar su presencia en los Estados Unidos. Esa es la verdadera razón. Entonces, pero por eso yo le digo, no es como un mal negocio para Colombia terminar extraditando a la gente. ¿Por qué razón? Porque al final cuando hacen ese negocio, que Carlos Ramón es el que trabaja en eso, con gente que se dedica al narcotráfico, la plata termina quedando en Estados Unidos, o alguna plata la ve Colombia de la plata que entregan cuando ustedes negocian con la justicia norteamericana. Pero perdóneme, Camila, no es mal negocio porque, entre otras cosas, lo que hay que pensar es si Colombia, dentro de su esquema judicial, habría sido capaz de llevar hasta el sitio de condenar a esas personas, ¿no? Y yo creo que no. Por eso es que es eficaz la extradición, porque allá sí los condenan. Otra cosa es que el sistema les dé salidas, que eso es lo que vamos a hablar ahorita adelante. Pero yo sí creo que sigue siendo un elemento eficaz, y lo que no le podría pasar al país nunca es que se vaya a renunciar a ese mecanismo de la extradición. Doctora Rubla, ¿usted coincide con el doctor Bejarano? A ver, yo miro la cosa un poco diferente, sin estar en desacuerdo con Ramiro. Pero es que la extradición es un instrumento de colaboración entre los estados
para perseguir la delincuencia, para evitar que se dé impunidad. Y no es solamente con Estados Unidos, es con todo el hemisferio. Y no es solamente para extraditar delincuentes que se encuentran en Colombia, es para reclamar delincuentes que se encuentren en otro país. O sea, la extradición hay que mirarla es como un instrumento de colaboración entre todos los estados del hemisferio para combatir la impunidad, para evitar que se salgan de los brazos de la justicia los delincuentes. Ahora, ya si miramos el gran delito del narcotráfico, pues obviamente que ahí sí coincido completamente con el doctor Ramiro. A los narcotraficantes colombianos le temen a la extradición hacia los Estados Unidos porque obviamente ese es un sistema donde es difícil eludir la acción de la justicia y también las cárceles, pues en principio consideramos que son inexpugnables. Aquí hemos visto que nuestras cárceles son vulnerables. Pero doctora Rubla, en ellas, frente a eso, se logra salir de ellas. Entonces, obviamente, los narcotraficantes le han temido a la extradición por la drasticidad del sistema carcelario norteamericano, ya concretamente en este delito específico. Y creo que le siguen temiendo. Pero doctora Una cárcel Rubla, en los Estados Unidos es una cosa muy dolorosa. Por eso algún narcotraficante famoso aquí decía que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Pero déjeme, yo le hago una pregunta. La extradición hay que verla es como un instrumento de colaboración internacional en doble sentido, porque la extradición puede ser tanto activa como pasivo. Pero sobre esa colaboración en doble sentido, y es que tantos de verdad solicitudes de extradición que nosotros hayamos hecho a otros países se han cumplido. Pues ahora tenemos la de Andrés Felipe Arias, que acaba de llegar a Colombia porque se hizo la solicitud de extradición en el gobierno anterior. Pero Andrés Felipe Arias, un colombiano, pero ¿ha habido algún norteamericano que hayamos pedido una extradición que nos lo hayan mandado? Cuando solicitamos a Yair Klein nos dijeron, no, Yair Klein no lo van a mandar. ¿A quién nos han mandado que no haya sido colombiano y que hayamos solicitado para que se pueda juzgar en la justicia colombiana y que haya delinquido en nuestro territorio? No, yo no tengo esos datos, pero Yair Klein pues no era americano. No, era israelí. Era israelí. Pero tampoco lo mandaron. Porque no lo mandaron porque ayudó Doctor una... Bejarano, yo sí tengo el datico, ninguno. Nadie han extraditado. Seguramente, pero en el caso de Yair Klein lo que pasó fue que esa extradición se frustró, entre otras cosas, gracias a unas declaraciones imprudentes del entonces vicepresidente, que salió a decir que ojalá se pudra en la cárcel y no sé qué, etcétera, etcétera, y eso le sirvió a él para que fuera a decir allá en su país que eso no le daba garantías aquí en Colombia. Pero es evidente porque el sistema de extradición, a pesar de que, como dice el doctor Arrubla, es un mecanismo de colaboración entre los países, la verdad, Londa y Lironda, y en la práctica está hecho es para que todos estos delincuentes de todos estos países, de los países productores de droga, puedan ser sancionados allá, porque aquí la sanción está en veremos. Ese es el objetivo principal y el objetivo práctico y político. Desde ese punto de vista se ha dado resultado. Ahora, no nos han enviado narcotraficantes de allá para acá, eso es verdad. Los americanos suelen decir que el negocio de la droga solamente lo mueven las personas mexicanas y colombianas y los latinos y que no están involucrados americanos. Yo no creo que eso pueda ser cierto. Tiene que haber gente americana, pero seguramente ¿por qué no ha habido necesidad de extraditarlos? Porque las autoridades colombianas no tienen noticia de ellos y entonces ¿cómo los van a extraditar si no tienen noticia de que están delinquiendo en asocio con colombianos aquí? Segundo, porque esas personas están delinquiendo allá en sus países. Tercero, porque estando delinquiendo en sus países son los jueces de allá quienes los juzgan. Porque yo sí sé que ahí en las autoridades americanas hay juicios contra americanos involucrados en narcotráfico. Eso explica por qué no los han mandado allá para acá. Ahora, porque es que lo otro es que el negocio del narcotráfico es de aquí para allá, no allá para acá. De allá para acá no vienen los gringos a vender perica aquí en Colombia, porque aquí no necesitan vender eso. Es al contrario. Eso explica por qué no debe haber suficientes o no hay ninguna persona, como dice él, que haya sido extraditada.
Camila, Carlos Ramón. tengo varios comentarios que hacerte. Primero que todo, la extradición se supone que no es únicamente, ni es exclusiva de personas que son narcotraficantes. De Se supone acuerdo. que la extradición es para precisamente evitar la impunidad en todos los delitos que se cometen en todo el contexto de la vida diaria. No solamente el narcotráfico. Eso no tiene discusión y la prueba de eso es que Andrés Felipe Arias lo devolvieron. El primero, y es colombiano. Pero si un americano comete un crimen en este país, que ha sucedido, se han ido para los Estados Unidos, los piden en extradición y no los han entregado. Una violación, por ejemplo, a una menor de edad. Asesinatos y una cantidad de cosas, de atropellos que han habido, porque es que los americanos, así no se crea, también cometen errores, no somos solo los colombianos. Además, te explico una cosa, si es un instrumento de cooperación internacional, debería ser de doble línea, debería ser de allá para acá y de acá para allá. El señor Jair Klein no fue extraditado porque es que él es israelita. Israel menos que Estados Unidos, o sea, de Israel jamás extradita un nacional, jamás. No porque sea Colombia ni por nada, es porque los israelitas no lo hacen. Con respecto a la real utilidad de la extradición, sí quiero comentarte lo siguiente. La primera operación de extradición en bloque que se hizo fue la Operación Milenio en el año 1999. Para ese entonces, el sistema penal acusatorio colombiano efectivamente tenía demasiadas falencias y efectivamente, como el doctor Bejarano dice, mucha gente se quedaba en la impunidad con respecto al delito del narcotráfico, pero han transcurrido 20 años de esa situación y el sistema penal acusatorio colombiano ha evolucionado bastante. Ahora las penas en este país son mucho más altas que las penas de narcotráfico en Estados Unidos. A las únicas personas que se les da sentencias altas en Estados Unidos es a los grandes capos, por los cuales se han extraditado una cantidad de personas, familias, y han empezado desde el nivel más bajo para ir ascendiendo a llegar al capo con el cual no se permite cooperación. De resto, todas las personas que están en el sistema penal americano por delitos de narcotráfico salen con un promedio de sentencia entre 5 y 10 años. El promedio en Colombia es de 19 a 20 años. Y las cárceles americanas, déjeme decirle, doctor Bejarano, son muchísimo mejores que las colombianas. Yo llevaba 18 años fuera de este país, volví por razones personales de una enfermedad y he conocido ahora desde adentro el sistema penal colombiano y le digo que las cárceles colombianas son supremamente duras en comparación a lo que son las cárceles americanas. Aquí tienen unas ventajas, la conyugal, por ejemplo, la comida que le pueden traer de la casa, los celulares y las visitas de la familia. De resto, la vida dentro de una prisión americana es totalmente llevadera. Lo sé porque es que yo lo viví. Yo estuve allá, no estoy inventándomelo, yo lo viví. Las sentencias hoy de ley 30, ninguna está por debajo de los 15 años. En cambio, en Estados Unidos todas están por debajo, entre 5 y 10 años, porque el mínimo mandatorio por narcotráfico es 10 años. Y todo el mundo tiene derecho a la negociación. Negociación que aquí en Colombia también tiene nombre, que se llama sentencia anticipada. Tiene la gente las mismas ventajas. Ahora, el sistema en este momento está hecho para que las personas tengan mayor cooperación con Estados Unidos y Estados Unidos se quede con la mayor parte de la utilidad. A los narcotraficantes colombianos se los llevan, les ponen multas grandes, cancelan, se quedan sin la plata y luego vuelven y los vuelven para acá. Hacía por ahí 6 o 8 meses estaban saliendo unos artículos en El Tiempo y en la W de que estaban volviendo los narcotraficantes, que estaban volviendo, pero es que obvio que tienen que volver, es que son colombianos. Van, pagan sus sentencias allá y tienen que volver. Pues sí, es que eso era lo que estábamos hablando con Hugo Mario, lo que suscitó el debate, y es, en el Pacífico colombiano se está viendo también un fenómeno de los narcotraficantes que están volviendo y que vuelven a delinquir. Y que se están asociando con carteles de otras partes, como por ejemplo el cartel de Sinaloa en México. Pero entonces, Carlos Ramón no está apuntando a eso, usted está apuntando que vuelven porque ya purgaron pena, pero no necesariamente vuelven a delinquir, ¿o le entendí mal? No, hay gente que vuelve a delinquir. ¿Por qué? Porque es que eso no tiene que ver con la extradición o no. Es que hay personas que definitivamente no aprenden y lo único que saben hacer en su vida es eso. Y si se van de acá, algunos de los narcotraficantes que se van y conservan algunas propiedades, algún dinero, alguna base de sustento, pues no tienen que volver a traficar porque tienen con qué tener su vida tranquila y no quieren acercarse ni meterse en nada cercano al narcotráfico. Los que les quitan hasta el último centavo allá y vienen sin un peso y no saben hacer nada en la vida, sí, no tienen una profesión, no saben hacer absolutamente nada, pues tienen que volver a delinquir. ¿Por qué si yo terminé hace 15 años, por qué no he vuelto a delinquir en ese sentido? Porque tengo otras formas de vida.
porque gracias a Dios tuve una educación, he aprendido otro tipo de cosas y sé cómo ganarme la vida de una manera diferente, pero el que no, es igual que el que cogen en Transmilenio y lo meten 20 veces porque roba una billetera y no sabe hacer más, pues tiene que salir a robar billeteras otra vez. Entonces el problema no es de la extradición, el problema es que el sistema y la cultura colombiana es esa. Sí, pero hay un año en especial. Hay un año en especial en el que se inició una discusión y yo le quisiera preguntar al doctor Arrula especialmente sobre ese momento. Fue en abril de 2010 que usted era magistrado, cuando se iba a dar la extradición precisamente del alemán de Don Mario y de Diego Vecino. Inclusive el embajador Brownfield dijo hay que hacerle ajustes a la extradición porque la justicia colombiana tiene que acceder a los casos completamente. Y yo le quisiera preguntar, doctor Arrula, con base en lo que se discutió en ese momento, pues en primer lugar, ¿por qué esa discusión se dio justo con estos tres capos? ¿Por qué justo cuando fueron ellos tres? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de ajustes se hicieron o si no se hicieron? A ver, yo quiero, sobre lo que hemos escuchado, hacer varias precisiones. La extradición es en doble sentido. Nosotros hemos pedido una extradición, incluso ciudadanos norteamericanos que han delinquido en Colombia y nos los han enviado. Lo que pasa es que en el delito del narcotráfico, pues digamos que se abren más causas allá porque el narcotráfico se introduce en los Estados Unidos. Entonces se comete un delito allá y ellos piden la extradición de colombianos que han cometido el delito en los Estados Unidos. Y por eso hay mucho más volumen de peticiones de extradición de colombianos que nosotros solicitando norteamericanos. Pero indiscutiblemente la extradición es en doble sentido. ¿Y por qué se necesitan ajustes? Porque es que nosotros tenemos un tratado con los Estados Unidos, concretamente desde 1979, cuyas leyes ratificatorias colombianas se frustraron en la Corte Constitucional. La una que porque la había firmado el ministro delegatario y no el presidente. Bueno, eso se enredó. Entonces nosotros en este momento con los Estados Unidos estamos extraditando con base en el Código Penal y en el principio de reciprocidad. Pero el tratado, no obstante que está vigente, no es aplicable porque no ha sido ratificado. El tratado, pues, de 1979. Tenemos uno muy anterior, que es el Tratado de Montevideo de 1933, que está suscrito entre varios países, entre ellos en Estados Unidos, que también sirve de instrumento. Pero hay que afinar, es porque nos quedamos prácticamente sin un instrumento moderno para la extradición de los Estados Unidos con los Estados Unidos, pero sí se ha venido aplicando, repito, con base en el Código de Procedimiento Penal. Doctor, pero si nos devolvemos a ese momento que le señalaba de 2010, entonces, en ese momento específico, ¿por qué se desata esa discusión precisamente por la extradición del alemán de Diego Vecino y de Don Mario? Hay varias cosas. Mire usted lo que pasó aquí con el señor Santrich. El delito, indiscutiblemente, cometió un delito en los Estados Unidos porque él estaba intentando introducir cocaína allá, pero también cometió un delito en Colombia. Y el delito en Colombia era que estaba haciendo un tráfico de narcóticos aquí internamente en el país, al menos pues con el video ese que oímos. Entonces, la Fiscalía colombiana no había actuado confiado en que Estados Unidos se lo iba a llevar. Y apenas se frustró eso en la JEP, entonces vino el tema de que corrieron a abrirle un proceso en Colombia. Mire que hay muchos puntos que no están debidamente regulados, si el delito es delito en ambos países, correcto, si el delito es solamente allá o es solamente acá. Obviamente que si es solamente acá, Estados Unidos no puede pedirlo, pero cuando es en el cual va a primar, mire usted lo del señor Moreno. El señor Moreno se fue extraditado y por vía express, porque hay un sistema de extradición abreviado y él se acogió con su apoderado a él. Pero resulta que los delitos que él cometió aparentemente allá también son delitos acá, porque aquí configuraban figuras delictuales muy propias. Y sin embargo ahí hay un limbo de dónde hay que juzgar primero, de dónde hay que procesar primero, qué pasa cuando es en ambos países que se comete el delito. Todo eso está por regularse. Yo siempre he tenido una inquietud y no sé si el doctor Ramiro Bejarano nos puede ayudar a resolverla
sobre las informaciones, doctor Bejarano, que dan cuenta de la forma como la justicia norteamericana utiliza a los narcotraficantes para que participen como testigos en procesos contra otros narcotraficantes de más peso, a cambio de beneficios como la libertad, la protección además de la reserva o el cambio de la identidad. ¿Eso es un mito, es una realidad? Porque muchos creen que es una realidad, doctor Bejarano, y que por eso es que les va también a muchos narcotraficantes colombianos que terminan regresando muy pronto al país y a la vida delictiva. No, eso es una realidad. Sin duda, el sistema de la justicia americana está sobre la base de que las personas admitan los delitos y con base en eso tienen un tratamiento preferencial, que es lo mismo que sucede en Colombia. Pero también está montada sobre la base de la delación. Y desde ese punto de vista, allí es donde estos narcotraficantes, dijéramos, de este nuevo milenio, han encontrado o han aprendido a manejarse allá ante la justicia americana, porque saben negociar. Hay una cadena de abogados muy importantes allá en Estados Unidos con conexiones aquí, y ellos llegan allá y empieza inmediatamente un proceso de negociación muy amplio, que no solamente terminan rebajándoles la pena, sino que después de que salen se quedan asilados o se quedan como testigos protegidos por la fiscalía. Que es que por eso es que yo le decía a usted, que al doctor Bejarano, que al final pues termina siendo buen negocio para Estados Unidos por el tema de la plata y demás, porque los narcotraficantes se quedan allá. ¿O cuántos? Pero aún así, por ejemplo, el Tuso Sierra, sí, que es una persona bastante característica, allá, aquí tenía no sé cuántas indicaciones, lo extraditaron, allá negoció, parece que involucró a más personas y parece que está pues en esa labor de difundir más información sobre otras personas. ¿Qué ha pasado? Cumplió ya su pena, está afuera, está como un testigo protegido. Eso por supuesto a los colombianos nos parece extraño, porque aquí debería estar preso, se debería estar colaborando, debería ser aquí. Pero ese es el sistema de la justicia americana. Ahora, yo le digo lo siguiente, y así hay muchos, porque es que, le digo, la diferencia entre la época de Pablo Escobar y de Carlos Leder y de todos esos narcotraficantes de esa época a hoy, es que estos narcotraficantes de hoy son distintos a esos en cuanto a su perfil de violencia. Estos narcotraficantes de hoy son bandidos, son peligrosos, pero no están amparados con ese tema del terrorismo, que era lo que tenían estos otros personajes. Eso los hace distintos. Y desde ese punto de vista, esa diferencia les ha permitido aproximarse a esa justicia y tienen unas asesorías muy importantes allá y acá. Desde que se van a ir de aquí en Colombia, pues eso es el señor narcotraficante, ex narcotraficante dice que él se dedica a eso, pues imagine que se volvió un negocio lícito. Sobre eso que está, no, entonces, pero entonces déjeme decir una cosa que me parece importante, que es la siguiente. Yo creo que aún así, aunque las personas se vayan y sean liberadas, y aun cuando se queden allá, la pregunta es, la primera, ¿Colombia los habría podido condenar en condiciones fáciles? Yo creo que no, porque aquí el sistema es muy difícil, porque las personas tienen miedo de ir a declarar. Las personas cada rato se ve que dicen que no quieren declarar porque ha sido amenazada a su familia. Entonces, primer obstáculo. Segundo obstáculo, las personas que están detenidas en Colombia pueden seguir delinquiendo desde las cárceles. Yo creo que el 95 o más % de los colombianos tienen la percepción de que una persona que está detenida en una cárcel colombiana, de la que no tengo duda que las condiciones no son tan buenas como las condiciones de una cárcel americana, sigue delinquiendo. Yo me pregunto, esa misma persona que la llevan a una cárcel, cualquiera que ella sea en Estados Unidos, ¿tiene la misma posibilidad, la misma facilidad de seguir delinquiendo? Obvio que no, sí, eso obvio que sí, señor. Y se lo digo claramente, sí, se lo digo claramente. Para usted seguir delinquiendo, si usted quiere delinquir, usted lo hace obviamente o a través de un teléfono, como hacen aquí en Colombia, porque aquí hay acceso a los teléfonos celulares, y en Estados Unidos no crea que no. Los detenidos en Estados Unidos tienen celulares y hablan por teléfono y mandan mensajes. Y si están en los edificios de máxima seguridad, existe una cosa que llaman los paralegales, que su visita con su paralegal es totalmente privada, y usted le puede dar una nota diciéndole mate a tal o haga esto o haga lo otro. Si el que quiere delinquir encuentra la manera de hacerlo. Seguramente. Lo que pasa es que el volumen de gente allá es diferente. Ahora, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que las cárceles americanas no son lo que ustedes están pensando, que eso es un infierno y que allá hay un control y que todo está grabado. Para nada.
Allá se tienen celulares dentro de la cárcel, se mandan mensajes, el que quiere delinquir lo hace y la cosa sigue exactamente igual. El problema es que había aquí, en el año 2011, 2012, estaba aquí el jefe de la DEA, era Jay Berman, y Jay Berman lideró una campaña, una operación que se llamaba Friendly Skies. Friendly Skies tenía la función de traer a todos los colombianos que fueron a los Estados Unidos en arreglos o que fueron condenados y cooperaron, porque la ley así lo indica y así lo ofrece, que el que coopera se puede quedar en los Estados Unidos. Jay Berman puso un agente de la DEA que se llamaba Bobby Ayub, encargado de hacer esa operación en Estados Unidos y barrer a todos los colombianos que se habían quedado en Estados Unidos en cooperación, porque Jay Berman y Bobby Ayub decían, a mí me lo dijo personalmente, que los colombianos éramos el Marielito colombiano, que éramos toda la basura colombiana, se había quedado estoqueada en Miami y que querían sacar ese país. Trataron de hacerlo y la primera operación que trataron de hacer fue la mía, sacarme de allá. En ese momento fui a juicio, gané y fui el primero en ganarme el CAT, el Convention Against Torture. Y ese señor salió de la DEA. Pero un momento. Entonces, la idea de que los quieren devolver para acá, ellos quieren sacarlos. Pero es que las ventajas americanas, si a usted le promete un juez americano que lo deja en ese país, se queda. No porque tenga miedo. Es más, le digo una cosa, de los que se han ido en los últimos 10 años, ninguno se quiere quedar en los Estados Unidos. Todos están acá. Todos han vuelto. No, el no 80%. Señor, no yo los conozco. No. Son mis clientes, están acá. Yo no tengo pues la autoridad de narcotraficante que usted tiene. Pero obviamente sí tengo el conocimiento de los medios de comunicación. Ahí está el señor, el Tuzo Sierra, que hace menos de 10 años se fue para Estados Unidos y allá se quedó, señor, como testigo protegido. Obviamente, es el 5-10%. El 90% están acá otra vez. Yo no tengo duda de que todos los delincuentes en cualquier país del mundo, salvo casos excepcionales, pues tienen la vocación temperamental de delinquir. Porque esa es una religión en la que se matriculan y que eso es difícil de irse de eso. Pero a pesar de eso, yo creo que la posibilidad de delinquir a un preso colombiano que está en cárceles colombianas es mayor que la que tiene en una cárcel americana. Eso no me cabe la menor duda. A propósito de lo que ha dicho el doctor Bejarano, me gustaría preguntarle al doctor Arrula, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y que además ha conocido de primera mano todos estos casos. Uno de los argumentos de quienes defienden la no extradición es que en el caso de, por ejemplo, Santrich, se perdería la posibilidad de conocer la verdad, que la verdad, al ser extraditada la persona, se correría el riesgo de que esa verdad no se llegue a saber en Colombia. ¿Qué tan cierta esa hipótesis en el caso de la extradición? ¿Tiene validez, doctora Rubla? Yo creo que no. La verdad se puede conocer. Mire, cuando nosotros estábamos en la Corte Suprema, vino la extradición de todo ese grupo de paramilitares y se fueron para una cárcel en los Estados Unidos. Hoy en día la tecnología es muy avanzada. Yo recuerdo que el presidente de ese entonces, que era el doctor Augusto Ibáñez, y yo fuimos al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, y organizamos los mecanismos para que esas personas pudieran dar sus declaraciones desde allá en los procesos colombianos y no se murieran por inanición. Y eso lo obtuvimos y hubo mucha cooperación de parte de la autoridad norteamericana y logramos incluso que pudiéramos nosotros enviar unos fiscales en ese momento y que allá lo recibieran y permitieran interrogar allá y todo eso. Es decir, esa colaboración se da y si la extradición en sí misma es un instrumento de colaboración, obviamente que hay que colaborar para que lo que el extraditado debe en su país de origen pues no se muera y pueda seguir funcionando. Yo creo que eso es posible y la verdad se puede llegar a ella y el señor Santrich, si hubiera extraditado, pues perfectamente podía declarar allá y eso ser válido en un proceso en Colombia. Procesalmente la tecnología ayuda y la tecnología colabora. Yo creo que esas son excusas
para no facilitar la aplicación del instrumento, pero perfectamente eso puede suceder. Pero doctora Rula, aquí surge otro pero que le ponen en la extradición y que estuvo en Justicia y Paz y que se hace también la pregunta con Santrich, y es la reparación de las víctimas, porque en la cabeza de las personas o la idea de las personas es, se llevan a este señor y no repara a las víctimas. Mire, la reparación de las víctimas se hace con el patrimonio de las personas, y obviamente si el señor, en este caso, debe ser con el patrimonio de las FARC, correcto, que son los que tienen bienes para responder, porque los comandantes, pues, no creo que tengan nada a su nombre. O sea que la reparación debe exigirse que se haga, es a través del patrimonio, fincas y propiedades y capitales que puedan tener las FARC. Si eso no lo va a dar las FARC, olvídese que la reparación la vamos a tener que dar todos los colombianos a través del Estado, pero no va a ser una repatriación real. Yo creo que ese era otro argumento que se hacía, pero realmente no tenía ningún valor, porque el señor Santrich, ¿qué patrimonio tiene, qué cuentas tiene para reparar a quién? El argumento de antaño era que por defender los nacionales. Lo superamos. Y mire que estos argumentos son argumentos que se traen para impedir, pero realmente lo que se quería era que el señor se quedara en Colombia. Y ahora tomó las de Villadiego, ya no sabemos ni siquiera dónde está. O sea que ninguno de esos argumentos eran válidos. Sí, Doctor Bejarano. la prueba de que la cooperación internacional permite que una persona que ha sido extraditada colabore con la justicia colombiana, la tenemos inmediata. Es que la manera como han podido involucrar a Santrich es gracias al testimonio de Marlon Marín. Ese testimonio fue recibido por las autoridades colombianas rápidamente, como dice Jaime Alberto, cuando lo liberaron, inmediatamente la Fiscalía colombiana fue a Estados Unidos, le tomó la declaración al señor Marín, y con base en eso es que evidentemente le han podido montar el juicio al señor Santrich. No se le olvide también, por ejemplo... Señor Bejarano, ¿usted no cree que el señor Marín hubiera podido dar el mismo testimonio acá en Colombia? Sí, seguramente, pero fue extraditado. Porque se fue a negociar. Bueno, pero se fue a negociar porque era más rápida la sentencia ya. El planteamiento no es ese. Las preguntas son dos. La extradición es un mecanismo que sirve, yo sí sigo pensando que sirve. Lo segundo es, ¿hay impunidad por razón de que las personas que se van no colaboran con la justicia colombiana? No hay impunidad. Lo que debe de fortalecerse los mecanismos de cooperación internacional, porque cuando la embajada americana y el gobierno colombiano quiere que se oiga una declaración, fácilmente se da. ¿Cuántas veces no ha declarado, por ejemplo, el señor Mancuso? Señor, oiga lo que usted está diciendo claramente, y es totalmente cierto. Cuando el gobierno colombiano quiere, cuando el señor Santrich fue liberado y le tumbaron la extradición porque dijeron que las pruebas, que el gobierno americano no aportaba las pruebas, como lo hace en todas las instancias de la extradición de cualquier ciudadano colombiano que está en el patio de Paz 1 o Paz 2 pendiente de extradición, a ninguno de ellos la Corte Constitucional exige las pruebas porque las pruebas están en Estados Unidos. En el caso de Santrich, tumbaron la extradición de él porque el gobierno americano no presentó las pruebas en ese momento, entonces lo soltaron. Toda la gente de esos dos patios de extradición hicieron fiesta porque se supone, si todos los colombianos somos iguales, que igual que Santrich, todos los colombianos tenían derecho a que el gobierno americano tenía que mostrar las pruebas para poderlo extraditar, y si no lo iban a hacer, pues se caía la extradición como la de Santrich. Pero como el tema de Santrich era únicamente político, entonces soltaron a Santrich, todos hicieron fiesta porque dijeron, ahora sí nos van a tener que soltar el 80%, y no pasó, pues nunca pasó, porque es única y exclusivamente político. Una fiesta equivocada, porque exactamente, porque no es justo. No, porque es que la situación, claro que no es justo, pero es que la situación del señor Santrich no es ejemplificante frente a todos los demás, porque es que Santrich pertenece a un grupo de personas que se ha desmovilizado, estaba en el contexto de un proceso de paz, cosa que no se dio con los demás. Ahora, fíjese usted una cosa, por ejemplo, recuérdese que hace unos meses el doctor Uribe y el doctor Pastrana fueron a la Fiscalía, ellos como expresidentes de la República, a llevar una carta al fiscal general de la Nación, el temido Néstor Humberto Martínez, donde según dijeron, porque yo no conozco más cosas que lo que dijeron en los medios, le estaban pidiendo al fiscal general de la Nación que adelantara unas declaraciones en el exterior de unas personas que están sindicadas por narcotráfico, que están condenadas en Estados Unidos, pero que tienen que decir algo aquí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque saben que existen esos elementos. Yo ignoro si el doctor Néstor Humberto Martínez, entre las muchas cosas que dejó de hacer,
también dejó de hacer estas. Pero lo cierto es que el mecanismo existe. Decir que una persona... Pero yo le voy a hacer una pregunta, porque ustedes empezaron, y creo que Carlos Ramón hacía la diferenciación, la extradición no se aplica solamente al tema del narcotráfico. Claro. Hay crimen transnacional cuando se habla de sobornos en las empresas, en licitaciones, etcétera, etcétera. Tanto así que vemos hoy al exgobernador de Córdoba, a él no lo extraditaron, pero está colaborando con la justicia norteamericana allá en Estados Unidos por todo el cartel de la hemofilia, una cantidad de cosas, hablando del cartel de la toga, y el señor León feliz de la pelota en Estados Unidos. Y aquí el señor... Pues si lo solicitamos en extradición o si solicitamos que lo manden para acá para que cumpla por las penas que cometió, por los delitos que cometió, eso no va a pasar. Camila, es que como decía el doctor Bejarano, él habla de la vocación del narcotraficante, de que es una vocación porque es delincuente como tal, pero yo le quería aclarar al doctor Bejarano que es que para delinquir no solamente solo es el narcotráfico, aquí hay delincuentes de todos los tamaños. El cartel de la toga ha demostrado que hay magistrados envueltos en delincuencia. Hay corruptos. Este país ha sufrido más de cuenta de la corrupción y de los que se roban la plata, de los que roban la plata de los contratos y hoy están libres como los Nule, tranquilamente gastando de su platica, que los narcotraficantes que van y pagan el tiempo allá y al contrario, en vez de robarle la plata a los demás la traían. De alguna manera, yo le hago una cuentica al señor Bejarano que yo creo que él no la conoce. Con respecto a lo que dijo ahorita, que el negocio del narcotráfico no es para Colombia, que hace daños en los Estados Unidos. Le voy a aclarar esta cuenta. Yo no he dicho eso. Yo lo anoté, aquí decía, el negocio es para Colombia. No, yo no he dicho que solamente haga daño allá. Esas son palabras suyas. Yo le cuento esto. 1 kilogramo de cocaína en este país vale $2.000. Se puede vender en los Estados Unidos en $20.000, pongámoslo básicamente, para redondear. El costo del transporte de la cocaína es aproximadamente el 33% del valor final, o sea, póngale $7.000. Ahí van $9.000. Y póngale 1.000 de manejo, son $10.000. El narcotraficante colombiano se gana $10.000 en Estados Unidos por 1 kilogramo de cocaína. Pero ese kilogramo de cocaína llega a los Estados Unidos y lo primero que hacen los compradores de primera mano es doblarlo, es mezclarlo con otras cosas, adicionarle cosas, y ya no es 1, sino que son 2. Entonces ya son 2 kilos. Pero ese kilo en la calle, ya convertido en onzas, vendido en la calle, ese kilogramo ya no vale $20.000, vale $60.000. O sea que en ese momento en Estados Unidos hay, perdón un segundito, pero mire, es que yo no me quiero meter en esa discusión. $120.000, de los cuales 10.000 vienen a este país y $100.000 se quedan en la economía americana. 100.000. Y en las cárceles americanas, le doy este datico, señor, son el 5%, son el 60% de los presos en los Estados Unidos en un sistema que acumula 2 millones de personas, 2 millones. 1.400.000 no son felices porque de todas maneras toda la plata proviene de la economía americana. Los $120.000 que usted hizo solución provienen de la economía americana y de los cuales nos mandan 10.000, pueden ser 1.000 o se quedan en los Estados Unidos y se quedan, toda la economía. Están allá, su origen es ese. Entonces las cuentas son absolutamente sofisticadas, ese es un sofisma. Lo cierto es que los 120.000 vienen 10.000, pero yo quisiera entrar en la discusión original, si usted me lo permite, Camila, preguntándole al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrula, allá en Medellín. Doctor Arrula, usted ha sido muy pedagógico en sus columnas en El Nuevo Siglo cuando habla de este tema y hace énfasis en el instrumento para la colaboración. Bueno, yo quiero preguntarle a usted, y tal vez si lo quiere responder también el doctor Bejarano, ustedes que son conocedores, que están en el medio, ¿han sentido, han percibido esas presiones que vivía la extradición en los años 80 y en los años 90, plagadas de sangre, muertes, amenazas, etcétera, etcétera? Pregunto al doctor Jaime Arrula, si quiere. A ver, yo creo que afortunadamente la violencia, como creo que lo explicaba ahora Ramiro, de esa época era una violencia, es hoy muy distinta. En esa época los narcotraficantes se metieron a la política y querían llegar a un poder político y eso le declaraba una guerra al Estado. Y obviamente la extradición se volvió en una de las motivos o de las razones de esa guerra, porque ellos no querían la extradición. Y recuerde pues que eso llegaron hasta tal punto que en la reforma a la Constitución del 91, esa tan gloriosa, se entronizó que se prohibía la extradición de nacionales. Afortunadamente eso rápidamente se corrigió y era necesario hacerla. Yo quiero además advertir una cosa, volviendo al tema que nos concita, que es la extradición. El caso Santrich es un error.
Lo que hizo la JEP, en mi opinión, es un error, porque en ninguna parte del mundo en la extradición hay que traer pruebas de responsabilidad. La extradición se basa en un principio que es el de la confianza entre los estados. Si una corte extranjera está encausando a una persona y tiene una pieza procesal, como es el llamamiento a juicio o una sentencia condenatoria, el estado receptor de la solicitud no puede hacer otra cosa que, si ese delito es delito allá y acá y no se le van a vulnerar los derechos fundamentales a la persona, no tiene otra razón más que extraditarla. No puede ponerse a pedir las pruebas a ver si el que la está pidiendo tiene razón o no, porque eso desnaturaliza un instrumento administrativo, que es la extradición, porque es un instrumento, repito, de colaboración. En el caso de Santrich, pues todavía esperamos que la JEP, porque eso está pelado, pueda corregir el error que se cometió, que además era un error simplemente para determinar si el delito era cometido antes del 1 de diciembre del 2016 o no, y saber si era competente la JEP o era competente la Corte Suprema de Justicia. Doctora Rula, pero permítame sobre lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa en los casos, como lo hablamos ahora con Ramiro Bejarano, cuando la justicia norteamericana utiliza a algunos detenidos para que sirvan como testigos en procesos contra otros? O por ejemplo, Hugo es Mario. que es el sistema acusatorio, que es un sistema que está imperando tanto allá como aquí. Nosotros tenemos el mismo sistema. Pero si un detenido buscando beneficios lo que sucede termina en el proceso, si le dan beneficios por delación, ese es un problema que no se analiza aquí en la extradición. Lo que se analiza aquí para extraditar a alguien es, mire, que el delito sea delito en ambos países, porque nosotros no podemos extraditar a alguien que reclaman cuando el delito no es delito en Colombia. O sea, ese es el primer requisito. Segundo, que contra la persona se haya emitido una providencia judicial equivalente a una resolución de acusación o a una sentencia condenatoria. Y obviamente que en esos delitos no se esté pidiendo a la persona por delitos políticos ni por delitos que se les vaya a aplicar pena capital. Así nosotros, si la Fiscalía negoció, aplicó principio de oportunidad, ni ellos pueden discutírnoslo a nosotros, ni nosotros podemos discutírselos a ellos. Pero, eso es algo Rula, que pasa al interior del proceso. Pero sobre esa pregunta que le hace Hugo Mario Palomar desde Cali, a propósito de lo que yo le decía al doctor Bejarano, y es, por ejemplo, el caso de Lyons, para no hablar solo de la extradición que tenga que ver con narcotráfico, sino de otros temas en donde también se usa la figura de la extradición. A ver si usted nos puede explicar, como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, cómo es esto que un exgobernador del departamento de Córdoba, que se encargó de saquearlo, de estar involucrado en más de un cartel, está allá en Estados Unidos, en Miami, caminando feliz de la pelota por las playas, colaborando con la justicia norteamericana, y acá nosotros pues jamás sabremos el señor Lyons qué va a cumplir, si va a cumplir ante la justicia o va a responder o no. ¿Por qué eso es factible? Yo me hago esta pregunta. ¿Alguna autoridad judicial colombiana pidió ya a Lyons en la extradición? Que hasta yo donde sepa, sabemos, no. es que lo que pasa en nuestro sistema es que la Fiscalía tiene que adelantar las pesquisas, acusar, y los jueces pedir en extradición, porque es que la extradición no es a voluntad, sino que requiere todo un procedimiento. Pero obviamente que nosotros nos quejamos que porque no extraditan, y yo me pregunto, ¿y es que ya solicitamos al señor Lyons que nos lo manden? Pero es que creo que no lo hemos solicitado. Entonces, ¿cómo nos lo van a mandar si no lo hemos solicitado? Hay una cosa que vale la pena considerar, y es que los Estados Unidos están investigando al doctor Lyons por los delitos que tienen que ver con el uso del sistema financiero americano. Correcto. Para todos los lazos de corrupción, porque ese delito sí está contemplado allá, como aquí también. Ahora bien, Camila dice algo que es la percepción que tiene el ciudadano general. Exacto. El señor está allá tranquilo y se asocia su estancia en Miami a las playas de la vida fácil. Tenga la absoluta seguridad que el señor Lyons debe estar viviendo un infierno. Y va a vivir un infierno cuando él pague su condena ya, que seguramente tendrá que hacerla, a menos que esté dándole una información a las autoridades americanas que finalmente terminen exonerándolo, cosa que yo veo muy, muy difícil. Pero aún suponiendo que eso fuese así, eso no lo va a liberar aquí de las cargas penales que tiene en Colombia. Yo creo que contra él hay actuaciones penales.
y como consecuencia de eso, usted recuerda que hace pocos días al padre del señor León lo metieron a la cárcel. De manera que Jaime Alberto dice que no lo han pedido en extradición. Seguramente eso es así, pero de allí a que no lo estén investigando y a que eventualmente no lo condenen, yo sí creo que eso no es así. Pero entonces yo le hago otra pregunta, Totalmente doctor de acuerdo, Bejarano. Ramiro, y yo creo que cuando se dé esa condena, Colombia lo va a tener que pedir en extradición. Es más, lo podría pedir ahora, si lo necesita para la investigación. Pero yo estoy seguro que ese señor no va a quedar impune. Y para eso es la extradición, para que no haya impunidad, ni allá por los delitos que cometió allá, ni acá por los delitos que cometió en Colombia. Pero fíjese por ejemplo, ese caso de León, que si no es por la intervención de las autoridades americanas, jamás hubiéramos sabido en qué estaba el señor Luis Gustavo Moreno, el jefe de anticorrupción. Pero de la Fiscalía. el señor Moreno, que también se quería ir para Estados Unidos, que también decía yo, entre más rapidito me lleven para allá, mejor. Que por eso es donde uno como colombiano y ciudadano se pregunta, sin ser abogado, oiga, pero entonces estos tipos prefieren irse para allá, para Estados Unidos, que quedarse acá. Porque Gustavo Moreno era otro que quería irse muy rápido para Estados Unidos. Sí, porque seguramente él, que era penalista, conocía las ventajas de irse a ese sistema, de poder delatar, porque si alguien tiene la posibilidad de delatar a otras personas, sin duda tiene que ser ese señor. Un señor que entra como fiscal anticorrupción y termina metiendo más gente a la cárcel como testigo que como fiscal, pues obviamente se imagina la cantidad de cosas que sabe o las que se puede inventar. Lo que pasa es que cooperar y delatar desde allá es mucho más fácil que delatar acá, porque si tenía que delatar acá, tenía que delatar a todos los que estaban al lado de él. Para él era más complicado eso. En cambio, en Estados Unidos, pues de alguna manera, y que quede claro que es que allá no hay ninguna protección especial para los testigos. Pero entonces, en ese orden de ideas, Carlos Ramón quiere decir que en ese caso sí puede ser eficaz el instrumento de la extradición, que el señor allá tranquilo. Pero si hay protección para los testigos. La autoridad americana le dan la calidad de testigo protegido a determinadas personas. Es lo que hace que el señor Tuzo Sierra esté allá libre. Doctor Bejarano, ¿usted sabe qué hace el señor Tuzo Sierra en Estados Unidos? No sé, yo no tengo ningún contacto con nadie de ese mundo. Sí, entonces le explico. Para que usted le quede claro, allá no hay ningún tipo de protección. Yo fui testigo protegido porque testifiqué en un caso de un príncipe. ¿Y sabe cuál era mi protección? Un celular. Bueno, allá, y el celular que tiene el mismo cualquier persona para llamar al 911 si hay un problema. ¿De quién? Pero está protegido por las autoridades americanas. De nadie, doctor Bejarano. Usted anda por la calle tranquilamente, por eso, trabaja, hace sus cosas tranquilas. Lo que pasa es que en Estados Unidos a la gente le da más miedo. Error. No hay ninguna protección. En Estados Unidos la gente piensa más para cometer un homicidio o para cometer un asalto, que se llama en los Estados Unidos, atacar a una persona en la calle, que aquí en Colombia. Porque la laxitud de la ley colombiana es diferente a la de allá. Cuando usted ataca a alguien en la calle o trata de asesinar a alguien, usualmente lo cogen allá. Aquí se demoran un poquito más, pero ya ha mejorado bastante. Ahora, el punto es que no hay ninguna protección. Yo fui testigo protegido por, 10 años y nunca pues vi una gente andando conmigo, ni satélites cuidándote, ni drones, ni nada de lo que la gente piensa que usted anda con 4 agentes de la DEA. Jamás. No existe, no hay ninguna protección. Pero, usted anda en su casa tranquilamente con su celular. Una cosa es estar protegido y otra escoltado. Entonces, ¿protegido en qué sentido, señor Bejarano? Protegido en sentido legal. ¿Cuál es? Dígame cuál es. Pueda permanecer allá en ese país que es tan severo en leyes de inmigración, a pesar de haber sido condenado por la justicia americana. Esa es una manera de protección. Pero frente a lo que, y ya para ir cerrando porque se me acaba el tiempo, frente a lo que decía el doctor Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pero además lo que decía Carlos Ramón, diciendo que allá en los pabellones, cuando pasó lo de Santrich, hicieron fiesta, y el doctor Bejarano dijo, no, pues hicieron fiesta mal, porque es que la figura de la extradición no se afectó. Hoy, porque eso decían, doctora Rubla, algunos congresistas, por ejemplo, del Centro Democrático, cuando querían cambiar algunos de los puntos del acuerdo de paz, es que se iba a afectar la extradición, que no se iba a permitir la extradición de narcotraficantes en el futuro en Colombia. Para aclarar, eso no es cierto. Hoy la figura de la extradición en nuestro país está funcionando perfectamente. Pues tiene dificultades, la figura. Yo diría que sí. Tiene dificultades, pero yo sí creo que lo que no puede quedar a los oyentes es la sensación de que un grupo de personas aquí opinando en su programa llegaron a la conclusión de que ojalá que la extradición no debe funcionar. Yo creo todo lo contrario. Hay que fortalecerla en los problemas que tiene, pero la extradición sí está funcionando y no es fuente de impunidad.
Doctora Rula. Totalmente de acuerdo con Ramiro, la extradición está funcionando, es un instrumento necesario. El hecho de que en el caso de Santrich haya habido una mala interpretación, todo lo contrario, ante la fianza, y esperemos que eso se corrija. Y en el caso de Moreno, pues Moreno es un delincuente confeso en Colombia, ahora está siendo procesado allá por el delito que cometió en Estados Unidos, pero aquí cometió unos delitos por los cuales también está siendo procesado, y si el día de mañana no se quiere venir, lo pedimos en extradición, y para eso sirve la extradición, para que lo traigan y su delito no quede impune. Pues doctor Jaime Arrula, ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros hablando de este tema que igual siempre será bueno discutirlo. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias, Camila, y a todos un cordial saludo. A usted, doctor Ramiro Bejarano, también mil gracias por venir. Muchas gracias y saludos a mi amigo, el doctor Jaime Alberto Arrula. Estaban ahí de amigos los dos en la mesa. Somos amigos hace por lo menos, no puedo decir cuánto, pero Jaime Alberto sabe que son más de 30 años. Bueno, qué maravilla. Por lo menos. Carlos Ramón, a usted también, Carlos Ramón Zapata, mil gracias por haber venido y por habernos mostrado como otra óptica de esta discusión hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias a ti. Son las 12 del día, 59 minutos. Colombia está al aire.